¿Tiene alguna emergencia? El punto de partida para su ayuda, el centro del 112. Se avisa a los organismos competentes y luego son ellos, sobre el terreno, los que valoran la situación y deciden si la emergencia va a más o no. En una emergencia de gran envergadura, ¿dónde se reúnen los especialistas para encontrar una solución? Este es el cerebro del camión, aquí están todos los sistemas integrados, el rack de comunicaciones y tenemos radios para poner en comunicación a todo el mundo de la emergencia. En Barco de Ávila, el mejor amigo del hombre, uno más en las tareas de rescate. Lo que hace un perro en 20 minutos es lo que harían 20 personas en 4 horas. Perdido en la montaña, desde Alcazarén, Valladolid, un helicóptero acude a rescatarlo. Rescate, Carlos, Jacobo. Rescate, montaña, más o menos 2000 metros, al parecer y por lo que saben hasta ahora, pierna. ¿Dónde ha sufrido el incidente? Le enviamos una ambulancia. Otro aviso más tenemos. García Morato. ¿Sí? Vale. Activamos el servicio de emergencias de Castilla y León. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León. ¿Nos invitas a conocerlo? Por supuesto. Adelante, reportero. La sala tiene dos organismos que son el 112, que son las personas encargadas de recoger las llamadas y avisar a los organismos competentes. Y el Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias, que son estas dos filas de aquí, que están ocupadas por médicos de emergencias sanitarias de SACIL y por enfermeros. Por la noche hay menos operadores, a media mañana hay más, los días festivos hay más, los puentes, los inicios de las operaciones salidas y llegadas, ahí se refuerza la sala porque hay muchas más llamadas. ¿Cómo funciona este tipo de sistema para atender emergencias? Nuestros operadores tienen una plataforma con 3 pantallas. La pantalla de la izquierda es la que se emplea para tomar los datos del aviso por el que llaman al 112. Coge todos los avisos que se están gestionando y la derecha es un sistema de posicionamiento geográfico, un mapa. La persona llama al 112 y ¿qué es lo primero que le atiende? Le atiende un gestor de llamadas que después de hacerle el saludo, que es Emergencias Castilla y León 112, le pregunta qué tipo de emergencia tiene. Esas preguntas son muy importantes porque en función de sus respuestas vamos a clasificar el incidente de una manera u otra. Hay muchas veces que la gente llama para gastaros bromas. ¿Cómo podéis determinar si realmente es una broma o no? Pidiéndole el número de teléfono desde el que llama. Normalmente la gente que llama para gastar bromas, que cada vez son menos, lo hacen con números ocultos o quitando la tarjeta del teléfono móvil. Con la experiencia uno se da cuenta de que cuando hay una emergencia de verdad, el tono de voz de la gente y las cosas que dice muestran que existe una emergencia real. Ocupamos los puestos de mando que coordinan las grandes catástrofes. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenos días. ¿Dónde nos encontramos? Pues os encontráis en la base de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Consumo de Castilla y León. ¿Nos invitas a conocerla? Sí, adelante, reporteros. Bueno, ¿y cuál es vuestra función? La Unidad de Apoyo Logístico se crea para dar cobertura en una serie de incidentes, normalmente incidentes avanzados de emergencia, cuando hace falta una dotación de recursos humanos o materiales o para dotar de un espacio físico de trabajo a otros organismos que estén interviniendo ya. Entonces la unidad está compuesta por una serie de personal que tiene unas habilidades especiales, gente con conocimientos en mecánica, en electricidad. Esa gente se dedica al mantenimiento de los equipos, a las revisiones y a desplazar a la zona los medios y a ponerles operativos. ¿Qué tipo de vehículos tenéis aquí? Pues aquí podéis ver que hay una serie de vehículos ligeros que sirven para desplazamientos rápidos, traslados de personal, y hay una serie de vehículos pesados que son furgonetas y camiones. ¿Y cuáles son las principales emergencias que tenéis que cubrir? La unidad atiende casi todo tipo de emergencias, desde episodios de nevadas grandes y otro tipo de intervenciones como son inundaciones, grandes incendios forestales, grandes catástrofes como un hundimiento de un edificio, por ejemplo. ¿Y cómo se activa esta unidad? Esta unidad se activa a través de la Agencia de Protección Civil y Consumo. Cuando hay algún medio que la requiere, algún organismo que está interviniendo en una emergencia y requiere de unos medios especializados, lo pueden solicitar, o bien porque la propia Agencia de Protección Civil decida que esa emergencia necesita de este tipo de medios. Bueno, ¿nos muestras alguno de vuestros vehículos? Sí, pasa por aquí. Como podéis ver, la furgoneta está cargada, preconfigurada. Hay trenes de salida. A una intervención saldría un vehículo de transporte con un vehículo ligero para llegar antes de tiempo a la zona y ver dónde se va a establecer el puesto de mando o el mecanismo que se active. Hay sillas, unas mesas para establecer allí un puesto de mando. Hay termos para ofrecer bebida caliente.
Hay sistemas de iluminación, generadores eléctricos, calefactores, mantas, unas camas portátiles. ¿Y en algún tipo de emergencia os ha hecho falta más material del que Hasta el momento no. Hay pocos rincones a los que no puede acceder un perro. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en Barco de Ávila, en una zona que se llama de la Ermita del Losar, y vamos a hacer un trabajo con perros de rescate. ¿Nos invitas a conocer vuestro trabajo? Adelante, reporteros. ¿Cómo llevan los perros lo de ir aquí metidos? Bien, lo llevan bien. Normalmente saben que van a trabajar y asocian el trabajo a que es un buen rato para ellos, al coche, al vehículo, entonces se quedan bien. Son sitios grandes, habitáculos grandes, y podrían vivir ahí un día, 2 días, los que hagan falta. ¿Y qué es lo primero que hace el perro nada más bajar? Normalmente, si sabe que va a trabajar, entonces va muy excitado y está deseando empezar a buscar. Si lo que sabe es que va a hacer sus necesidades y tal, pues va, olisquea y va a hacer sus pis y sus cacas. Voy a sacarlo, ¿vale? Y cuéntanos, ¿cada uno tenéis un perro asignado? ¿Cómo...? Los perros son particulares, entonces nosotros se los cedemos a la sección canina durante el tiempo de trabajo. Económicamente no estamos muy bien, entonces muchos gastos corren a nuestra cuenta, ¿no? ¿Cuál es el campo de trabajo de un perro? El campo de trabajo de los perros normalmente son 3 áreas diferenciadas, ¿no? Que son bien los derrumbamientos, que serían escombros o superficies colapsadas, después serían los avalanchas de nieve o de tierra, y después sería la búsqueda de perdidos en grandes áreas. Lo que más fácil le resulta a un perro es buscar en la nieve, es muy agradable para ellos. Pero técnicamente para el guía es mucho más difícil, porque tienes que ser un montañero, manejar el esquí, saber hacer travesía con ellos. ¿Y qué tipo de razas son las más aptas para este tipo de trabajo? Bueno, normalmente no hay una raza en concreto, ¿no? Las razas de los tamaños de tipo medio son las que más se usan. En concreto nosotros tenemos pastores belga de la variedad malinois y pastores alemanes. Son los que tenemos aquí ahora mismo. Lo normal serían o labradores, o pastores belga o pastores alemanes. Allez, bien ici, bien, ici. Allez. ¿En qué idioma les habláis? Cada uno le habla en el que quiere. Yo, por ejemplo, soy profesional del adiestramiento y los perros que no me sirven puede ser que los tenga que vender a Francia o a algún sitio. Y entonces les hablo en francés. Despegamos para acudir a un rescate de montaña. Hola. Hola, Gustavo. Buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en la base del helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. Bueno, ¿nos invitas a conocerlo? Por supuesto. Adelante, reporteros. Este, la verdad que es un helicóptero con mucha potencia, puede subir a mucha altitud, muy ligero. En esta zona, como Castilla y León, es muy adecuado este helicóptero. ¿De cuánta gente se compone? Bueno, siempre vamos en el helicóptero, el piloto, un operador de grúa y 2 bomberos, rescatadores profesionales. Aquí os voy a presentar al operador de grúa que está hoy, que se llama Juan, y él os puede explicar mejor que yo. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. Buenos días. Bueno, ¿qué consiste tu tarea dentro del equipo de salud? Pues nuestra tarea es bastante polivalente. Somos los encargados de la seguridad dentro de cabina, que todo esté en orden, que todo el mundo vaya anclado. Nos encargamos de ordenar las entradas y embarcos y desembarcos dentro del helicóptero. Evidentemente colaboramos en el rescate, si es apoyo en tierra, pues en todo lo que podemos, y cuando la operación se realiza con grúa, pues ahí entra realmente nuestra verdadera función. En vuelo siempre vamos pendientes de líneas de alta tensión, pájaros que se nos vayan cruzando, tenemos que colaborar con el piloto o ayudarle en todas esas funciones. Cuando desplegamos grúa y empezamos a trabajar, pues somos sus ojos por el lado izquierdo del helicóptero. La grúa que utilizamos en este servicio es la grúa Bridgestone, es eléctrica. La longitud del cable es de 50 metros y el peso máximo de carga son 204 kilos. O sea, podríamos subir a 2 personas con relativa seguridad. Otra de nuestras funciones es que somos fotógrafos aéreos. Nos encargamos de documentar y fotografiar todo el proceso de rescate. Aparte de fotografiarlo, pues también lo filmamos. Llevamos una cámara incorporada en el casco, una microcámara, que realmente son nuestros ojos. La cámara está enfocada de tal manera que graba todo lo que nosotros vemos. Entonces, toda la maniobra de rescate queda filmada. Trasladamos el hospital al lugar del incidente. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos aquí en la OM3 de Valladolid. Bueno, ¿nos invitas a conocerla? Sí. Adelante, reporteros. Aquí en esta habitación, pues tenemos la habitación de taquillas y tenemos aquí pues la
la medicación. Pero el cambio de temperatura a lo mejor puede estropear el material a la hora de salir a la calle. Claro. Hay medicación, siempre tienes un rango, que es el rango aceptable de temperaturas. Nosotros en la ambulancia igual, tenemos una temperatura y siempre intentamos que, bueno, siempre no, siempre está la medicación en ese rango de temperaturas. Bueno, vemos varias taquillas. ¿Cuántos médicos y enfermeros trabajáis aquí? Somos 6 equipos, o sea, 6 médicos y 6 enfermeros. Hay 4 equipos de técnicos y de conductores, o sea, 4 conductores y 4 técnicos. El 112, las unidades móviles de emergencias, pues surgieron con la intención de disminuir la mortalidad, sobre todo en accidentes de tráfico y cardiopatía isquémica, los infartos de corazón. Lo que se pretende es llevar el hospital hasta el lugar del incidente, que es de ahí donde se salvan las vidas. No es cuestión de coger y trasladar rápido al hospital, no. Es cuestión de llevar el hospital, lo que es la asistencia sanitaria urgente y de calidad, al lugar del incidente. Esta es digamos, el despacho nuestro, y aquí pues, nos dedicamos pues, a hacer la función administrativa. Aquí está Fernando, que está con el ordenador, está metiendo los datos de los avisos que hemos tenido. Después de un aviso, pues metemos los datos, hacemos partes judiciales, cuando hay que hacer casos que hay que declarar ante el juez, hacer parte judicial de pues, los accidentes de tráfico, otro tipo de accidentes, pacientes con delitos de lesiones. Bueno, muchas veces tienes que ir a declarar al... Alguna vez, varias veces al año. Pues los turnos de trabajo, ¿de cuántas horas son? Son 24 horas. ¿Cómo se compagina ese tipo de horario? Hacemos un día que hacemos como si fuera una guardia de hospital, hacemos 24 horas y luego pues tenemos días libres. ¿Y nos hace duro estar aquí 24 horas? Sí, es duro, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados porque llevamos mucho tiempo ya. A ver si nos invitas a conocer vuestra pequeña habitación cuando estáis en... Sí, pues, la habitación pues esta, no es muy pequeño, son 2 camas que tenemos donde nos echamos un poco. ¿Y se consigue descansar cuando se está permanentemente en la alta? No, se consigue descansar, lo que es relajarse un poco, pero salimos muchas veces, estamos todo el día por ahí saliendo. ¿Cuál situación ha sido de las más duras que has tenido que atender? Las llamadas en las que los alertantes no dan información y el nivel de estrés que muestran es muy alto, no se entiende lo que dicen, no sabemos lo que pasa y por lo tanto no podemos ni clasificar el incidente ni avisar a los organismos competentes. Ellos son el primer eslabón en la cadena de las emergencias, ellos son nuestros ojos sobre el terreno. Si se paran por unos segundos, respiran hondo, ven dónde están y qué es lo que ocurre, todo el sistema funciona muchísimo más rápido. El proceso es simultáneo, es decir, mientras el alertante está hablando con nuestros operadores del 112, nosotros, una vez clasificado el incidente, avisamos al mismo tiempo a los organismos que tienen que intervenir. Entonces, no se está perdiendo tiempo, porque es una de las quejas que habitualmente expresan los alertantes, es decir, deje de hacerme preguntas y vengan ya. La mayor parte de los organismos están integrados por la plataforma, es decir, funciona como un chat. Les enviamos la ficha, ellos lo ven en sus equipos y contestan. Entonces, cuando terminan, normalmente nos ponemos finalizado la intervención o con un código de colores podemos saber en qué situación se encuentran sus recursos. Nosotros necesitamos esa información de retorno para poder cerrar el incidente y que no se nos acumule en la pantalla de gestión. La primera parte de la emergencia se cubre desde aquí. Una vez que se sabe lo que ocurre, se avisa a los organismos competentes y luego son ellos, sobre el terreno, los que valoran la situación y deciden si la emergencia va a más o no. Javier, ¿de qué equipo estáis dotados, además de los perros? Normalmente esquís, pieles de foca para los esquís, bastones, piolés, las botas de esquí, palas para la nieve, sondas y después las correas, los juguetes que son los mordedores de los perros, que pueden ser pelotas, una especie de trapos. Este es el mordedor por lo que la mayoría de los perros trabajan. Ellos trabajan para encontrar a alguien que les va a dar esto. Lo difícil del trabajo es que llegas a una zona y muchas veces no buscas adecuadamente porque es una zona cerrada, muy abrupta, entonces no sabes exactamente dónde has buscado. Entonces los GPS y el material informático es muy importante para eso. ¿Cuántos guías trabajáis en esta unidad? Somos 5 guías, 8 perros en total, y normalmente de servicio están 1 o 2 personas. El que está de servicio, de guardia, lo que hace es que es el primero que va a la actuación, al incidente que haya ocurrido, y este activa al resto que
siempre en la medida de lo posible pues se pone en funcionamiento, ¿no? La zona donde estamos es esta y ya los puntos los he preestablecido en la sede de la unidad. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a los GPS todos y asignárselo a los guías. Cuando los perros ya están reventados, que no trabajan, entonces se guardan los perros y todavía nosotros buscamos en cuadrículas más pequeñas y a pie buscando para no parar la búsqueda. Lo que hace un perro en 20 minutos es lo que harían 20 personas en 4 horas. La búsqueda la voy a hacer con una perra que está a punto de jubilarse. Este verano se jubila. ¿Cuántos años de vida útil tiene un perro? Un poquito lo marca el perro. Esta en concreto tiene 10 años. En personas serían, pues por 7 años cada año de vida de un perro, pues 70 años y todavía está trabajando, ¿no? Va a venir el sindicato de los perros y me va a crucificar. ¿Y qué pasa con los perros que ya se jubilan? Yo normalmente lo que hago es que en casa los tengo en perreras y entonces el que se jubila pasa y vive en la casa dentro, en una mantita, al fuego y está bien. Pues uno de los sistemas de seguridad que llevamos es un localizador vía satélite que encendemos en cuanto despegamos y con este localizador lo que nos tiene es en coordinación siempre en pantalla. Cuando llegamos a la zona pulsamos la tecla de socorro y lo que hace es que emite mensajes cada 30 segundos. Entonces los últimos perfiles de búsqueda pues son mucho más precisos y nos pueden indicar si tenemos que hacer cualquier tipo de corrección. Llevamos uno nosotros y otros 2 que llaman los rescatadores. ¿Tú eres casi el primero que ve a la víctima cuando sube al helicóptero? Sí, realmente sí, porque cuando la izamos con la camilla o con el triángulo de evacuación somos los primeros que la vemos. Le vas viendo cómo le cambia esa cara, cómo los ojos le brillan y muchas veces, de hecho, la primero que hacen al llegar es darte un abrazo o darte las gracias efusivamente. Y eso es lo que realmente te termina llenando en este trabajo. Os habréis encontrado con gente, supongo que a lo mejor se ha metido dentro de la montaña y no lleva la vestimenta adecuada. Sí, muchas veces la gente salimos a la montaña sin la preparación adecuada. A finales de primavera es muy normal que la gente vaya a hacer cualquier tipo de montaña porque le ha hecho un amigo, porque le ha comentado un amigo que es fácil de subir y suben en zapatillas y realmente a finales de primavera todavía hay nieve y esa nieve suele estar helada. Entonces es un accidente típico encontrarte a gente en playeras en medio de una zona nevada que ha pegado el patinazo y ha terminado lesionada. El rato que no estáis trabajando, ¿a qué os dedicáis? El rato que tenemos de ocio, pues cada uno a lo que quiera. Dentro de estando aquí en la base, pues hay quien se pone a leer el periódico, hay quien lee un libro, se ve la televisión. El equipo trabajamos todos los días 4 personas, en lo que es en la UMI. Entonces está un médico, un enfermero, un técnico y un conductor. Explícanos un poco cómo funciona la ambulancia. La ambulancia, bueno, pues pasar para acá y os lo enseño. Este es nuestro... Pasa para acá. Nuestro lugar de trabajo. Aquí se coloca el enfermero, aquí me coloco yo. Y aquí pues el paciente. Tenemos aquí el monitor desfibrilador, que es quizá el aparato más importante que tenemos en la ambulancia. Permite tener monitorizado al paciente, permite hacer una desfibrilación, que es en caso de una parada cardíaca, pues dar un choque para transformar esa parada cardíaca en un ritmo normal. Tenemos un respirador. El respirador pues es un equipo que permite una respiración, una respiración digamos artificial. Al paciente se le intuba y se le conecta al respirador y ese respirador es el que le va haciendo la ventilación al paciente. Cuando se trasladan a un enfermo, ¿le puede acompañar alguien más o no? En una UME no. Sí vienen en algunos casos excepcionales. Nosotros tenemos, en caso de niños, que la madre pues conviene que vaya con el niño, porque el niño se queda muy tranquilo estando con la madre. ¿Qué material subís a cada una de vuestras intervenciones? El material de circulatorio que le lleva el enfermero, el monitor desfibrilador que le lleva el técnico y luego ya el conductor que lleva el oxígeno. Y eso siempre. Este es el maletín respiratorio, que le tenemos el maletín del médico, que llevamos un detector de monóxido de carbono en caso de que haya pues una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, pues el detector pues va a saltar. Llamamos un ambú, es una bolsa reservorio de ventilación. En caso de que haya que intubar, llevamos un laringoscopio para aislar la vía aérea. Bueno, vosotros coordináis los servicios que hay que utilizar en determinado tipo de emergencias, pero ¿quién coordina vuestra labor? Dentro de la sala coordina el supervisor de sala,
que es la persona responsable de que los avisos se pasen de forma correcta y de que no se produzcan colas de llamada en la sala. Tiene que estar pendiente de que los avisos que entran al 112 se pasen a los organismos correspondientes, no se produzcan disfunciones en los protocolos, y tiene que estar pendiente, si hay multitud de llamadas sobre un incidente, que se asocien correctamente, que se clasifique como un único incidente y que se avise a los organismos que tienen que intervenir. En su cabeza está durante 8 horas todas las llamadas que entran, todos los incidentes que hay, todos los organismos que están avisados y que todo el proceso funcione correctamente. Y os dejo en el Centro Coordinador de Emergencias con el Director General de Protección Civil, que es Luis Aznar. ¿Qué Hola, tal? Luis. Muy buenas. ¿Nos invitas a conocer el Centro Coordinador de Emergencias? Adelante, pasamos. Es el centro neurálgico desde donde se dirigen, desde donde se coordinan todas las emergencias que suceden en nuestro territorio. En este momento, pues es uno de los centros más pujantes de toda España. ¿El ciudadano está familiarizado con este servicio? Hombre, yo creo que hoy sí, hoy cualquier ciudadano de nuestra comunidad al que se le pregunte por el 112 sabe de qué estamos hablando. Hoy día esto está teniendo una utilización casi podríamos decir que óptima. Miguel Ángel, ¿y vuestra intervención solo se queda a nivel de Castilla y León o podéis colaborar con otras comunidades? Colaboramos con otras comunidades porque la gente de la unidad necesita conocer cómo son los procedimientos de actuación de otros organismos, tanto en esta comunidad como en otras, incluso en operaciones internacionales. Hace poco han vuelto unos compañeros de Pakistán por el tema de las inundaciones que hubo, estuvieron allí poniendo en marcha hospitales en la zona y allí coinciden con fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, con bomberos, con sanitarios. Bueno, y vemos aquí que tenéis bastante material, que explícanos un poco. Tenemos un stock de material. Como estos son camas portátiles, un pequeño contingente de agua, elementos eléctricos, alargadores, regletas para los generadores, los globos de luz, sillas, mesas, todo esto son fardos de mantas. Y aquí en este otro camión, si queréis, os puedo enseñar. También hay camas portátiles, generadores de luz, un globo de iluminación para dar cobertura a todos los medios que estén en el puesto de mando, por ejemplo. Y luego hay equipos de comunicaciones, tenemos un repetidor de comunicaciones, porque la unidad cuenta también con una serie de 16 equipos PMR de radio para poder poner a todos los intervinientes en una emergencia en la misma frecuencia de comunicación. ¿Y en qué tipo de ocasiones tienes que utilizar este vehículo? Para que pueda salir el camión en el menor tiempo posible está configurado para una multifunción. Entonces puede atender igualmente a un episodio de nevada, que un episodio de inundación, que a un incendio forestal o otra cosa así. Bueno, y vemos también que tenéis una lancha. ¿Qué intervenciones tenéis que hacer con este tipo? Hay vehículos que la unidad lleva en mantenimiento, que son del grupo de rescate también. También es un poco multifunción, en caso de que se requiera. Si el grupo de rescate lo requiere para una intervención de rescate acuático, rescate subacuático, se dispone del remolque con la lancha para llevarlo. La de la pata de atrás es del invierno pasado, que se hizo daño con el hielo y entonces se hizo una pequeña herida. Y después ya de vieja maniática pues se empieza a chupar. Al estar en perreras se estresan y a veces tienen ese tipo de comportamientos, ¿no? Ahora empezamos el trabajo. Cada uno coge a su perro y se va a su zona de trabajo y hasta que encuentre uno a la víctima. Pues el que encuentre, que avise y el resto va a su zona. Empezamos. Cuche. Compruebo el viento hacia dónde va, porque depende de dónde vaya el viento. Yo empiezo a buscar con el viento en contra, para que corte. ¡Perro trabajando! Yo subo. ¿Entonces disfrutan con este trabajo los perros? Sí, sí. Piensa que para ellos todo es un juego. Es pues como pueden ser los perros de drogas o de explosivos. Ellos juegan para coger un rodillo, pues los de rescate juegan igual para coger un rodillo. ¿No se aleja nunca de ti? Sí, me tiene como referencia y va pasando hacia un lado y hacia el otro. ¿Y hay diferencia entre sexos a la hora de trabajar? Las hembras son mejores. Los machos nosotros los castramos, porque siempre piensan en lo mismo, los jodidos. Aunque sean muy buenos, si ven una hembra en celo es complicado para ellos. ¿Y se les tiene el mismo cariño que a los perros domésticos? Igual, son perros domésticos en realidad. Les tienes más cariño, los aprecias más, te da mucha pena que les pase algo, porque son también muchas horas de trabajo. Bueno. Ai, escolta, c'est bien.
Ya, Scott, ya, Bol. ¿Y cómo reacciona la gente cuando les encuentra un perro? Si están accidentados, normalmente están inconscientes y ya está, ¿no? Pero muchos se asustan y entonces ahora lo que tendemos es a que los ladridos los hagan más a distancia. Cada vez más. Las nuevas generaciones de perros ladran desde más lejos. Ahora le vuelvo a dejar que vaya a jugar con la víctima, ¿de acuerdo? Vale, ya, va. Entonces ella, todo el trabajo que ha hecho es para este rato de juego. Y cuando es un caso real, ¿cómo acaba el trabajo? En ese caso, yo le tiro el rodillo, como he hecho ahora, lo muerde y yo juego con ella. Bueno, ok. Gracias, figurante. Esto es, pues eso, las 24 horas, estar atento a lo que pueda pasar, porque es que es algo que no se sabe. Los antiguos puestos de mando, que eran unos papeles y un plano encima del capó de un vehículo, de un todoterreno, es una evolución de confort, comodidad, aire acondicionado, calefacción en invierno, para que la gente que tenga que trabajar aquí esté en las mejores condiciones. ¿Cuántas horas de entrenamiento puede tener un perro cuando empieza? Horas ninguna, y menos a esta edad. Son ratitos muy cortitos e intensos. Una vez empaquetado, pues ya nos ponemos en contacto también con el helicóptero otra vez, le decimos que estamos preparados, hemos decidido, como en este caso, que va a ser un acceso con grúa y procedemos a la elevación. Os voy a presentar a los otros dos componentes del grupo, que son los dos bomberos rescatadores, y aquí os enseñarán el material y demás. Él es Carlos y él Jacobo. ¿Cómo acaba un bombero aquí? Un bombero, el fin último es el rescate, y da igual en el entorno en el que se practique. ¿Cuál es vuestra labor diaria? Bueno, pues nosotros empezamos la apertura de la base, se realiza a las 10 de la mañana, y nuestra primera función diaria es hacer una revisión de todo el material personal que utilizan los rescatadores. Hacemos una revisión de las comunicaciones que utilizamos, tanto personales entre rescatadores como vía banda aérea con el helicóptero. Una vez hecho la revisión del material personal, nos centramos en lo que es la revisión del material de rescate que porta el helicóptero, como son las dos sacas de rescate que van en la bodega. A partir de ahí, pues la jornada diaria se divide entre prácticas organizadas, entrenamiento o apoyo teórico. Aquí tenemos el material personal y concreto de lo que es cada rescatador. Empezando por un arnés, el casco, por supuesto. Disponemos desde piolés, que se utilizan cuando las montañas tienen nieve, cordinos de aseguramiento, descensores, la navaja como elemento muy importante en el equipo del rescatador, crampones, que no deja de ser una serie de pinchos que van en los pies. No se utiliza ningún tipo de accesorio ni ningún tipo de herramienta que se salga de lo normal. Por otra parte, contamos con la mochila en la cual llevamos el resto del material, las comunicaciones, comida personal, agua o prendas de abrigo. Bueno, ¿y por qué tenéis que llevar comida en vuestro equipo de rescate? Bueno, pues en principio nosotros denominamos comida y agua pues aproximadamente en función de cada individuo a medio litro de agua y un par de barritas energéticas, tampoco llevamos más. Pero es alimento y agua suficiente para al menos aguantar durante 8 horas. ¿Y aguantar por qué? La función principal del equipo de rescate es llegar hasta el accidentado, estabilizarle y la evacuación, pero la evacuación del accidentado. Si por condiciones de luz o por condiciones climatológicas el helicóptero no puede volver a regresar para recuperar al equipo de rescate, los dos componentes deberán de volver por sus propios medios. ¿Cuáles son las emergencias más habituales que tenéis que atender? Lo más habitual, pues solemos hacer emergencias médicas, pues aproximadamente la mitad. La otra mitad son emergencias traumatológicas y entre domicilios y vía pública, pues quizás hacemos más domicilios que vía pública. ¿En alguna ocasión habéis tenido que ir a atender ciertas emergencias que realmente no eran tan... Muchas veces pues la gente no sabe medicina y la gente se asusta, entonces bueno, pues crisis de ansiedad hacemos también muchas, pues nada, solucionas el problema de la crisis de ansiedad y en el 90% de los casos no es necesario llevarlo al hospital. ¿Y cuál es el caso más sorprendente de todos los años que llevas en una ambulancia? Es que son muchos. Así, por ejemplo, la caída de una chica desde un 8º piso en el Paso Zorrilla. La chica pues se salió con vida y con unas lesiones que es posible que no tenga ni secuelas siquiera. Algunas fracturas a nivel de pelvis,
de extremidades inferiores, pero sin lesión neurológica y sin lesión medular. Una vez conocido la parte médica de la ambulancia, ¿qué otra parte nos queda? Bueno, tenemos la parte asistencial. El conductor, su función específica pues es la de conducir y llevarnos a los sitios lo más pronto y lo más seguro posible. Y a Tello pues que os cuente un poco lo que hace. ¿Nos explicas la otra parte de la ambulancia? ¿Qué tipo de ventajas tiene la ambulancia respecto al resto de coches cuando tiene que salir a calle? Bueno, pues vas con las luces, con el sonido y claro, lo que puede se aparta, te van dejando, pero tienes que ir con mucho cuidado porque la verdad es que siempre hay mucha circulación y la gente, pues hombre, siempre se pone nerviosos, no saben si ir a la derecha, si ir a la izquierda. Lo difícil es eso, si alguien te se cruza, porque hay gente que te se puede cruzar, tienes que ir con mucha vista. ¿Cambia mucho entonces después de conducir una ambulancia durante el trabajo a conducir el coche? ¿A conducir tu coche? Sí, cambia, claro, la conducir la ambulancia y en emergencia que siempre, pues eso, vas con prisa, claro, tienes que llegar al lugar lo antes posible. Y también llevas 4 personas en la ambulancia, que es muy importante. Pensar de que no por ir a llegar un minuto antes, igual no llegar. Bueno, Luis, explícanos cómo es la estructura de esta sala. Bien, pues un día normal en el que sucede una emergencia o bien tenemos activado un plan, podría ser en el caso de las nevadas, desde aquí a través de esta videoconferencia nos conectamos con las 9 provincias de la comunidad, las delegaciones territoriales, desde aquí establecemos las pautas de coordinación y damos las instrucciones que son necesarias en función del plan que hayamos activado. ¿Esta mesa por quién estaría compuesta? Pues estaríamos, en este caso, yo como director del plan y estarían todos los asesores de la Agencia de Protección Ciudadana, todas aquellas personas que nos van a ayudar en la toma de decisiones para solventar la emergencia que se haya producido. Ese gabinete de crisis al que nos estamos refiriendo tendría un asesoramiento técnico que aquí está permanentemente. El técnico es Mario y él va a poder explicaros en detalle qué es lo que se hace aquí cuando entra una emergencia y cómo funciona. Hola Mario. Hola. En la sala reciben la llamada y clasifican esa llamada. A nosotros dentro de esa clasificación nos entran alrededor de unos 30 incidentes. Los tipos de incidentes pues, pueden ser rescates de montaña, rescates acuáticos, luego pues, nevadas, inundaciones. Nosotros estamos muy atentos a la meteorología. Bueno, este es el puesto de mando avanzado de la Agencia de Protección Civil y Consumo, que es el que se desplaza a las emergencias excepcionales. Vamos a verlo si queréis. ¿Y qué se hace aquí? Básicamente, este es el centro de coordinación de cualquier emergencia, de cualquier tipo de emergencia. ¿Y de qué material estáis equipados? El puesto de mando está dotado de una réplica, digamos, de lo que tenemos en el centro de coordinación de emergencias dentro de la propia agencia. Este es el cerebro del camión, aquí están todos los sistemas integrados, en el rack de comunicaciones y tenemos radios para poner en comunicación a todo el mundo de la emergencia y después en todo este sistema tenemos un sistema de almacenamiento de información donde está toda la cartografía y planes especiales y todos los materiales que hagan falta, digitales, para colaborar en el desarrollo de la emergencia. ¿Le queda algo a este camión para ser perfecto? Pocas cosas, porque tenemos también cafetera, no lo habéis visto, pero hay. Tiene 2 espacios, que es esta zona de coordinación, de trabajo de los técnicos de coordinación, que es donde digamos que se trabaja con la cartografía, la meteorología, se da toda la asistencia necesaria. Esta otra zona es la zona de dirección de la emergencia, la zona donde se reúnen los directores de la emergencia o los jefes de intervención de los diferentes organismos, para planificar la estrategia durante la propia emergencia. ¿Cuánta gente tiene que estar aquí sentada para...? Habitualmente aquí trabajan 2 técnicos en la zona y un coordinador de puesto de mando, independientemente de que cada jefe de intervención de su organismo tenga aquí un mando. De fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía. Tenemos una pequeña nevera, un pequeño refrigerador para tener agua fría, por ejemplo, los incendios forestales es fundamental, hidratar a la gente que está trabajando. La imagen que vemos aquí, ¿desde dónde está cogida? Esta imagen está cogida desde una cámara de vigilancia que hay en el techo del vehículo, que se controla desde aquí digitalmente, que sirve para hacer vigilancia desde dentro del vehículo, no tener que salir afuera. Los técnicos pueden ver exactamente lo que hay alrededor del vehículo, puede hacer barridos automáticos cada cierto tiempo de 360 grados. Y es una cámara térmica también, o sea, funciona por infrarrojos para detectar, por ejemplo, frentes de avances de incendios forestales, cuando estás metido en un incendio forestal. Es una cámara que por la noche se pone en modo infrarrojo. ¿Quién cubría ese servicio antes de que se estableciera este...? Bueno, desde luego
que este servicio como tal, yo creo que nadie. Porque un helicóptero específico de rescate, de búsqueda y salvamento no existía. Somos 2 tripulaciones, o sea, 2 pilotos, 2 operadores de grúa y luego un mecánico, siempre está de servicio también, y un turno que rotan al mes para entrar unos 2 o 3 días entre 32 o 34 bomberos. Siempre hay un piloto, un operador de grúa y un mecánico todos los días del año. Perdón, un momento. Sí, dime. ¿A dónde? Tenemos un rescate, perdonad. Sí, montaña. Venga, vamos. Rescate. Rescate de montaña, Carlos. Rescate, Carlos, Jacobo. Rescate de montaña, más o menos 2.000 metros. Nos dirán ahora el nombre del pico, nos mandarán coordenadas. ¿Número de accidentados? Al parecer solo uno y por lo que saben hasta ahora, pierna. Montaña, ¿no? Montaña, sí. Vale, pues despegamos. Lo más habitual, sin duda, son los rescates en montaña. En este caso nos han activado para la zona de picos de Europa y ya por la experiencia que tenemos y las coordenadas que nos han dado, unos 50 minutos tardaremos si no hay mucho viento en cara. Volar un rescate ya es algo más serio, más complicado. Normalmente los rescates se hacen en condiciones meteorológicas adversas, en montaña, con viento, con velocidad. Tiene una carta de acuerdo con todo el control aéreo y entonces cuando vamos a un rescate y atravesamos una zona de control, un aeropuerto, tenemos prioridad. Cada comunidad tiene su helicóptero de rescate y muchas veces están activados para otros servicios. Sí que hay un apoyo entre comunidades, que ya ha pasado alguna vez en Madrid, un rescate que tuvimos en Cantabria, que no podían acceder ellos por niebla y nos avisaron a nosotros. Sí. Muy bien, muy bien. Venga, hasta luego. Primero va. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hemos tratado a un paciente que ha tenido un síncope, lo que llamamos nosotros un síncope de riesgo. En la ambulancia hemos comprobado que tenía un bloqueo cardíaco. Entonces, bueno, pues le hemos traído ya para el hospital y, bueno, pues ha ido monitorizado el hombre y a ver cómo... Aviso. Otro aviso más tenemos. García Morato, Joder. Cafetería París. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal está, maja? Que me mareo y hemos... Estaban merendando y estaba ya sentada. ¿Sentada? Sí. Y ha tenido un rato con Cuidado, se nos cae. las piernas, pero no Sí, reaccionaba. no, déjala aquí. ¿Qué tal está? Abra los ojillos, maja. Y este ya tiene buen color. Antes estaba muy pálida y ya tiene buen color. Vale. Va su marido con usted que lo acompaña, ¿eh? Seguramente que a lo mejor en un par de horas está usted en casa. Bueno, pues ya está, otro más. Otro más, ya hemos hecho. Este es un síncope de bajo riesgo, entonces no es necesario que lo llevemos nosotros. Simplemente es una señora donante de sangre que le ha bajado la tensión y como consecuencia de la bajada de tensión ha tenido una pérdida de conciencia. Si a lo mejor llega a haber estado en casa, la hubiera dejado en casa. Pero en este caso, estando en la calle, pues prefiero que esté más controlada porque es, digamos, lo más correcto. En invierno es peor a lo mejor para las personas mayores.
Lo que es en el invierno, pues toda la gente que tiene patología respiratoria pues se descompensa de sus patologías, y si tiene insuficiencia cardíaca asociada pues también se descompensa y se atiende más a la gente. Los hospitales están llenos en invierno. Ahora os voy a enseñar la sede de la sección canina de Protección Civil del Barco de Ávila, que es nuestro local. Desde aquí normalmente lo que se hace es que se le da apoyo a la gente que está fuera en la calle. Si en algún momento les falta algún mapa físicamente o no tienen un mapa metido en el ordenador portátil, pues desde aquí le podemos marcar los puntos o las cuadrículas. El tema de la nieve, todos los equipos de esquí, todo eso es personal y lo tenemos en casa, ¿no? Pero después sí hay un material común por si hay que hacer de apoyo, pues que son las palas para abrir agujeros, o bien para preparar escondites y ejercicios, o bien para ir a socorrer a alguien, ¿no? Y después están pues las sondas, que son como varillas metálicas. Estas son ligeras para llevarlas en la mochila, y entonces una vez que estás allí, aunque el perro encuentre la víctima dónde está, o sea, te diga dónde está, tienes que llegar a pincharla con este tipo de artilugio de sonda, pues se despliega y sería lo que utilizaríamos para sondear y ver dónde están las víctimas en la nieve. Nosotros solemos coordinar en vuelo la tripulación, operador de grúa, piloto y los dos rescatadores. Vamos un poco dando nuestra opinión y la mejor manera para acceder al lugar, ¿no? Yo doy mi opinión como piloto, como comandante y en la meteorología que hay, cómo podemos entrar a la zona, y ellos lo que les gustaría hacer como rescatadores, ¿no? Para acceder, está claro, la mayor brevedad posible. El poder llegar a la zona y ver que no se puede acceder a ellas, que la verdad es que ha sido los mínimos casos. ¿Cuándo no se va a poder acceder? O por velocidad, por niebla, por mucho viento, por mucha altitud. Siempre solemos tener que hacemos una alternativa. Lo más penoso es que se puede tardar más en hacer el rescate. Cuando se llega a un rescate, lo primero que se hace es evaluar la zona. Hay muchas veces que la víctima a veces se apura porque nos ha visto, llevamos 3 minutos dando vueltas y él se cree que estamos buscándole. Realmente lo que estamos haciendo es evaluar cómo entrar a ese punto. Siempre evaluamos la entrada y la salida. No podemos permitirnos entrar a un sitio sin saber si vamos a salir. Lo que hace el helicóptero es dejarnos en toma de tierra. Contactamos con víctima, viene un rescatador o viendo rescatadores. Damos una primera asistencia y segunda opción decidimos qué medio de extracción. Si va a ser con camilla, con triángulo, si se puede hacer en estacionario, que es, por así decirlo, es aterrizar el helicóptero donde pueda. Una vez empaquetado, pues ya nos ponemos en contacto también con el helicóptero otra vez, le decimos que estamos preparados, hemos decidido, como en este caso, que va a ser un ascenso con grúa y procedemos a la elevación. Dentro de este terminal de avisos recibimos los avisos desde el 112 y nosotros pues tenemos que tener un control de cómo se va complicando la situación o cómo va mejorando. ¿Cómo sabéis qué tipo de procedimiento tenéis que emplear en cada caso? Tenemos un protocolo, hay unas líneas, no todos los incidentes van a ser iguales, pero bueno, ahí ya estamos nosotros como técnicos. ¿Hay épocas del año que se producen mucho más emergencias? Sí, hay picos. En verano hay muchos más rescates de montaña, muchos incidentes en el aire libre porque la gente sale más. En invierno hay menos, pero también les hay. ¿Y consideras que muchos de los accidentes o de las emergencias que recibís es por imprudencia de la gente o por...? Depende, hay veces que sí, que la gente es un poco imprudente, no mira los avisos que se pueden dar de aquí desde la Agencia de Protección Civil, pero yo creo que cada vez la gente está más concienciada y suelen ir cada vez más preparados. Esto es, pues eso, las 24 horas, estar atento a lo que pueda pasar, porque es que es algo que no se sabe. Vamos a conocer cómo empieza un cachorro su entrenamiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a hacer que se mueva por esta escalera, que suba. Por ahora, en principio, al ser cachorro, movido por la comida. ¿Qué edad tiene el cachorro? El cachorro es un cachorro de pastor belga malinois y tiene 3 meses ahora. ¿No le tienes que dar ninguna indicación de nada? ¿La busca yo solo? Ya sabe a lo que va. Es la hora de la comida y no hay que decirle... Despacio, despacio, tranquilo. ¿Cuánto puede tardar en controlar este ansia por
por buscar? Pues no mucho. Tiene que ir coordinando él, ahora de cachorros, su coordinación todavía no es la que tiene que ser. La motivación ahora es muy fuerte, es la hora de la comida, cuando son cachorros pues siempre tienen hambre y más a la hora de su comida, entonces tiene demasiada ansia. Y una vez acabada la comida... Una vez acabada la comida, ahora estas escaleras tienen unos pasos demasiado largos para él, tengo que recuperarlo así, pero en cuanto crezca un poquito más, que sea más grande, ya sus patas le irán dando para ir apoyando y igual que ha aprendido a subir, tiene que aprender a bajar. ¿Cuántas horas de entrenamiento puede tener un perro cuando empieza? Horas ninguna, y menos a esta edad. Son muchos pocos ratos, ratitos muy cortitos e intensos. Miguel Ángel, ¿qué tipo de ambiente se respira aquí cuando estáis trabajando? Pues en las grandes emergencias, en las emergencias excepcionales, sí que suele haber mucho ambiente, mucha gente trabajando aquí, hablando, con conversaciones paralelas. Para tratar de aislar eso y que sea esto un poco más cómodo, el técnico de comunicaciones puede bajar los altavoces y quedarse solo con la comunicación de radio él solo. Podemos dividir este espacio para que los directores de la emergencia no se sientan lo menos influenciados posible por todo el ruido ambiente que hay en este otro lateral. Entonces, dividimos completamente los dos espacios. Ahí quedaría la zona de reunión de dirección de la emergencia y aquí la zona de trabajo. ¿Y en qué tipo de emergencias ha participado este vehículo? Pues en casi todas. Ha estado desplegado en inundaciones, ha estado desplegado en incendios forestales. El año pasado en uno de los más grandes que hubo, si no el más grande en Castilla y León, que fue en Arenas de San Pedro, en Ávila. Estuvo allí 3 días desplegado, desde allí se hizo toda la coordinación del incendio. Y también en grandes catástrofes o calamidades públicas como el derrumbamiento del edificio de Gaspar Arroyo en Palencia. Bueno, y vemos que es bastante amplio, pero ¿cuánta gente ha podido entrar aquí? Pues en algún caso sí que han llegado a estar aquí casi 40 personas juntas. 40 personas. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo estáis distribuidos? Haciendo un poco de Tetris, organizándonos un poco, sí que da para mucho este sitio. Es un espacio que es una evolución entre los antiguos puestos de mando, que eran unos papeles y un plano encima del capó de un vehículo, de un todoterreno. Es una evolución de confort, comodidad, aire acondicionado, calefacción en invierno, para que la gente que tenga que trabajar aquí esté en las mejores condiciones para poder desarrollar su función. Miguel Ángel, pues muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros por habernos visitado. Bueno, hasta la vista. Hasta la vista, adiós. Javier, ¿y qué otro tipo de ejercicios podemos hacer? Bueno, el ejercicio de adiestramiento de obediencia, que es un ejercicio complementario a todos los ejercicios de búsqueda. Vale, ya. ¿Cuánta gente es capaz de hacer caso a un perro adiestrado? Normalmente cada perro tiene su guía. Podría darse el caso en que el perro se adapte para trabajar a otra persona, pero en el tema del rescate, las interpretaciones de cuando a un perro le ha dado un poquito de olor y no le ha dado, cuando te hace un extraño, es importante que esté muy conjuntado con el perro y entonces el cambio de guía puede traer problemas. La obediencia en sí es simplemente un control sobre el perro. Necesitas el poder controlarlo, el que esté a tu lado, el que te obedezca, el que te espere tendido en un sitio, echado, mientras tú te pones el material, los esquís. El adiestramiento es constante. Conforme más viejos son los perros, más útiles, más equilibrados y mejor están para todo el trabajo en general. Aparte de obedeceros, os miran con admiración a los cuidadores. Bueno, es un poquito como lo quieras interpretar. Hay perros que trabajan para ellos mismos porque solo quieren el premio y satisfacerse, y otros que tienen muy buena... están muy unidos al guía y entonces no solo trabajan para ellos tener el placer de coger su juguete, sino también por agradar al guía. Al final no importa, lo que importa es que el trabajo sea bueno. Pues muchas gracias. A vosotros por venir. Y te dejamos que sigas con el entrenamiento. Muy bien, de nada, hasta pronto. Ya está. Bueno, ya. Don Pip. ¿Y cuál es el rescate más duro al que has tenido que intervenir? Bueno, siempre me viene a la memoria el mismo. Es un rescate en la montaña Horcados Rojos, que fue bastante complicado porque era alto, había alta temperatura, era una pared vertical, con lo cual no podíamos arrimarnos
todo lo que queríamos por las palas para que no dieran en la pared, entonces decidimos dejar un bombero rescatador y hacerlo con solo uno. Al bajarle no éramos capaces, porque no había ninguna repisa, de dejar al bombero con la víctima. Tuvimos que jugar con la altura, porque el helicóptero subía y subía al límite casi de potencia, y con el tema de que el rescatador no podía acceder a la pared. Al final se consiguió, después de un rato haciendo la maniobra, haciendo un pequeño péndulo con el helicóptero, de tal manera que el cable de la grúa hiciera un péndulo mayor, y en uno de esos péndulos el rescatador pudo cogerse a la pared. Accedió hasta la víctima, sacamos a la víctima haciendo otro péndulo. Esta sensación, como siempre digo, los pájaros solo. Los pilotos de avión es lo que más reclaman siempre, ¿no? Estar aquí parados aquí arriba, volar es una pasión, es apasionante. A mí me sigue apasionando después de 15, 18 años volando que llevo. Está claro que hacer un rescate y sacar a la víctima en buenas o en malas condiciones como esté, pero sacarla en una hora y media como mucho, cuando de otra manera se tardaría medio día o un día, es muy gratificante. Cuando vuelvo y he dejado a esa persona con un médico, es que esa persona tendrá probablemente hijos, hermanos, padres, abuelos. Me llena de satisfacción pensar que toda esa gente que nos rodea está contenta por nuestro trabajo. Y cuando te ven llegar en 40 minutos, 50, en que les sacas rápidamente y en buenas condiciones, suelen ser muy agradecidos. De hecho, muchos nos llaman, escriben cartas de agradecimiento. Bueno, Gustavo. Bueno, pues hemos llegado. Pues muchísimas gracias. Todo ha salido bien. Muchísimas gracias por todo A y vosotros. esperamos vernos pronto. Igualmente, que vaya bien. Hasta luego. ¿Se ha convulsionado ahora también? Sí, se ha... antes también. Bueno, ¿qué tal estás? No, no está bien. Ha empezado de comer, ha empezado a beber agua. Devolver no ha devuelto, no ha vuelto a devolver. Pero ha empezado como a hacerse vegetariana, este mes que la he tenido en casa. Bueno, ya sabe que la vamos a llevar igual. Sí, claro. No sé si va a colaborar ahora para subirse a la camilla. A lo mejor sí, porque está poscrítica. Venga, vamos a ver, dame A ver, venga, la mano. la vamos a subir ahí. Sí, ya la conocimos Sí, porque sí, ya me hemos conoce, hecho, ya me ya la hemos conoce, hecho ya más me veces. Tiene problemas, un trastorno se llama potomanía, que es consumo de agua excesivo, de líquidos, y luego hace trastornos hidroelectrolíticos, y cuando hace esos trastornos